Bendiciones, mis amados, bendiciones a las personas que se están conectando. Por favor, denle muchos corazones para que esto pueda llegar a muchas más personas. Quiero hablar un poco acerca del espíritu de Jezabel, cómo se manifiesta y cuáles son sus características. Quiero hablar del espíritu de Jezabel, cómo se manifiesta y cuáles son sus características. Amén. Bien. La característica del espíritu de Jezabel, según la Biblia, nos indica de que se trata de un espíritu seductor, ¿verdad? De una reina del antiguo Israel. Cuenta la historia que el rey Acab era asediado constantemente por ese espíritu y se dejaba gobernar. Un espíritu de autoridad, un espíritu de manipulación que ejercía autoridad sobre el rey de Israel, lo cual no le permitía al rey gobernar conforme a los preceptos divinos, sino que era manipulado por la reina Jezabel, un personaje grotesco del Antiguo Testamento que aparece en el libro de Reyes. Sin embargo, quiero hablar de Jezabel como espíritu, el espíritu, lo que la Biblia llama el espíritu de Jezabel. En el libro de Apocalipsis, en su capítulo 2, verso 20, dice lo siguiente, dice, pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tolera que esa mujer, Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Eso dice Apocalipsis capítulo 2, verso 20, acerca del espíritu de Jezabel. Un espíritu que seduce a los siervos de Dios a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Si nosotros vemos las características en el libro de Reyes de este espíritu o de esta reina, nos podemos dar cuenta que la reina Jezabel se levantaba contra los profetas, se levantaba contra el ministerio profético. Era una mujer que no respetaba la autoridad del rey, pero no solamente la autoridad del rey, tampoco respetaba la autoridad profética que Dios había establecido en aquel lugar. Como consecuencia, este espíritu estaba gobernando a Israel. Esta mujer era devota de los dioses paganos como Baal, Astaró, Acera, y les rendía culto a estos dioses falsos y le hacía sacrificio constantemente a estos dioses falsos. En la cita de Apocalipsis hace referencia a que era una mujer mala, y la influencia de esta mujer condujo al pueblo a tolerar la maldad. Condujo al pueblo a tolerar la maldad, haciendo que las falsas enseñanzas de ella descarriaran a la persona del foco principal de adoración, que era Dios. Amén. Que era Dios. Entonces, la Biblia nos enseña, ¿verdad? La Biblia nos enseña que a esta mujer no le importa la justicia, solamente le importa hacer el mal, ¿verdad? Si el fin es el que quiero, no importa el costo que sufra, ¿verdad? Esta mujer solamente le importaba el mal. Si ella quería obtener un fin, ella no le importaba el sufrimiento de otro, ella no le importaba la palabra de Dios, ella no respetaba la autoridad de Dios, no respetaba la autoridad profética, no se sometía a autoridad. Era una mujer que ejercía dominio donde ella se encontraba. Y esto se puede apreciar cuando ella mandó a matar a Nabot por una viña. Por ejemplo, ella quería la viña de Nabot. Como Nabot no quería entregarle su viña, ella mandó a matar a Nabot por la viña que Nabot tenía. Usted sabe que es injusto. Qué injusto es que alguien mande a matar a otra persona solamente por lo que esa persona tiene, porque quiere lo que tú tienes. Amén. Este espíritu de Jezabel quiere lo que tú tienes.
quiere lo que no le pertenece y no le importa hacer daño para obtenerlo, no le importa causar mal para obtenerlo. ¿Por qué? Porque ese espíritu es egoísta, es ambicioso. ¿Eh? Hay gente dentro de las iglesias que tienen este espíritu de Jezabel. Pastor, ¿cómo va a ser? Sí, hay personas en las congregaciones, gente que son líderes, que tienen espíritu de Jezabel, que manipulan a los pastores para que los pastores hagan lo que ellos les da la gana. Y si el pastor no hace esto, entonces le causa una división dentro de las iglesias. Amén. Vamos a seguir acá. Dios te bendiga, Nicole. Para detectar este espíritu maligno en nuestras vidas y en nuestras iglesias, debemos conocer su significado y tener conocimiento acerca de sus características y de la consecuencia que éste nos puede causar. Ya que al dejarnos arrastrar por su maldad, podemos deshonrar el nombre de Cristo, lo cual nos aleja del camino de la salvación. En este sentido, Jezabel significa sin cohabitación y hace referencia a un espíritu que se desplaza de un sitio a otro y de una generación a otra. Para detectar la característica de este tipo de espíritu, debemos identificar los siguientes aspectos. Número 1, manipulación. La profecía como manipulación. El espíritu de Jezabel profetiza como si fuera un profeta. El espíritu de Jezabel usa la profecía como un método para manipular y aparentar que tiene ese don, para lograr sus propósitos ocultos, los cuales giran en torno al control y a la manipulación dentro de las iglesias e incluso en su entorno familiar. Usted pudiera estar viendo a alguien que profetice y no es Dios, aleluya, sino que esta persona está siendo usada por un espíritu de Jezabel, un espíritu jezabélico que lo hace profetizar como si fuera profeta, pero no es profeta, es un manipulador. Escuche bien. Y esto puede puede hacer que este espíritu tome el control de las iglesias a través de la manipulación e incluso tome el control de su entorno familiar. La gente comienza a verlo como el profeta, la profeta. Este espíritu, cabe destacar que no significa que sea solamente mujeres. Este espíritu también opera en hombres. El espíritu de Jezabel también opera en hombres. Escuche bien. Este espíritu manipula para que tú te sientas culpable por las cosas malas que ellos mismos hacen, para eximirse de la culpa que ellos tienen y no humillarse en la presencia de Dios. ¿Qué hacen? Se hacen la víctima. Oh, gloria a Dios. Se victimizan para que los pastores, los líderes de la iglesia le cojan pena y no le corrijan. Pero es un espíritu. Y también manipula la profecía. Usa la profecía como manipulación para denotar que es una persona espiritual, para que le tomen confianza, para que le den el altar de Dios, para infiltrarse y para causarte un daño y dividirte, destruirte la iglesia. Hay que tener mucha cuenta y muchos ojos con este espíritu llamado Jezabel. ¿Verdad? Manipulación. La segunda característica de este espíritu es que le gusta tener poder en la iglesia. Le gusta tener poder en la iglesia. Este tipo de personas busca entablar una relación con los líderes
para apoderarse de cargos que le permitan tener autoridad en la iglesia y de esta forma estropear la obra de Dios, ya que buscan una aprobación personal para su propia vanagloria, desean el dominio total y no aceptan opiniones de los demás que vayan en contra de sus propósitos malignos. Impresionante. Esto es impresionante. A veces nosotros pensamos que estas cosas no pueden ocurrir en la iglesia, ya que ahí se alaba a Dios, se glorifica a Dios, pero ciertamente hay un enemigo que está infiltrado, hay un enemigo oculto que busca impedir, ¿verdad?, que el propósito de Dios se cumpla y busca usar a las personas vulnerables para sus motivos. Escuche bien. Poder, delirio de grandeza. Quieren tener poder en la iglesia, quieren tener liderazgo en la iglesia, buscan posiciones para entrar, para escabullirse. ¿Y cómo buscan estas posiciones? Sencillamente, dando a entender que son espirituales, con apariencia de piedad, pero sus actos niegan la eficacia de esta. Amén. Hay que tener mucho cuidado a quien nosotros colocamos en el liderazgo en nuestras iglesias. ¿Por qué? Porque estas personas ejercen autoridad sobre el pueblo y con ese poder pueden dañar la obra y el propósito de Dios en aquel lugar. Si estamos protegidos con las armas de Cristo, ningún espíritu de Jezabel podrá hacernos daño ni manipularnos. Pero debemos también revisarnos y ver qué estamos haciendo mal dentro de la iglesia, ya que a veces nos debilitamos porque sencillamente somos humanos. Amén. Como somos humanos, entonces nos debilitamos y este espíritu toma posesión. Así que debemos tener cuidado con esto. Los líderes que me están viendo allí, los pastores, ministros, tengan cuidado al ustedes escoger su liderazgo. Yo estuve una vez en una iglesia donde yo pude palpar, pude ver personas en el liderazgo que manipulaban al pastor, manipulaban los pastores, compraban al pastor prácticamente. Y si los pastores no tienen visión y no tienen discernimiento de espíritu, podrían caer en las artimañas de este espíritu llamado Jezabel, que puede estar en un hombre, o puede estar en una mujer, puede estar en un joven, puede estar hasta en un niño. Escuche bien. Este espíritu, número uno, manipula a través de la profecía. Número dos, busca tener poder en la congregación. Amén. O sea, hay que tener mucho cuidado con esto. Número tres, buscan influenciar a los demás. Este tipo de personas con espíritu de Jezabel bien arraigado, buscan siempre tener una influencia negativa en los demás, buscando ganarse a todo, tanto a los líderes como a las personas en general. Esto lo hacen como una estrategia para influir y manipular a los demás. Siempre quieren imponer sus ideas y hacer lo que a ellos les da la gana. Increíble. Pastor, ¿y todo esto puede pasar en una iglesia? Por supuesto que puede pasar. Por supuesto que puede acontecer. Si no abrimos bien los ojos y el oído espiritual, nuestros sentidos espirituales, entonces pudiéramos tener un individuo o una individua como con este tipo de espíritu haciendo daño en la congregación. Ellos buscan influenciar a los demás. Ellos les gustan hacer alianza con gente dentro de las iglesias. ¿Para qué? Para ir posicionándose. Influencian con sus ideas. Ay, pastor, vamos a hacer aquello, vamos a hacer lo otro, vamos a hacer... Para que el pastor renuncie a la visión que Dios le ha dado de trabajo y establezca la visión que Dios tiene.
para que tú renuncies a lo que te está dando resultado desde el día que tú iniciaste, y tú establezcas la visión que ellos tienen. Un espíritu diabólico. Este espíritu de Jezabel busca influenciar. Y a veces el pastor o el líder se ensaña con alguien que Dios ha levantado como atalaya en la iglesia, porque este espíritu ha influenciado al pastor para que pierda la visión y se levante contra ese hermanito que está orando, que está ayunando, que Dios le está mostrando, y ese espíritu posicionarse, porque a Jezabel no le interesa que tú ores y que tú ayunes. Siento la presencia de Dios. No le interesa que tú tengas intimidad con Dios, por eso busca debilitarte, envolverte, porque este espíritu es como un vampiro. Escuche bien, es como un vampiro que te roba la energía. Wow. Mi alma adora al que vive por los siglos. Es como un vampiro energético que te roba la energía para que tú no puedas fluir en la visión y en el llamado que Dios ha puesto sobre ti, porque busca imponerse para tener acceso a lo que ellos quieren y para su propio beneficio. Usted sabía que hay mucha gente en las iglesias, en los altares, profetizando con este espíritu de Jezabel. Dicen que son apóstoles, que son profetas, que son evangelistas, que son pastores y tienen este espíritu de Jezabel. Hay que tener cuidado, mis amados, de quién usted se deja poner la mano. Hay que tener cuidado de quién usted deja que le ponga la mano y que ore por usted. Porque este espíritu hace transferencia a las personas. Yo estoy hablando misterio por el espíritu. Yo estoy hablando misterio por el espíritu. Entonces busca influenciar. ¿Para qué? Para introducirse. Vamos, denle muchos corazones, muchos corazones. Denle muchos corazones. Mucho like para que esto siga llegando a más gente. Esto es profundo lo que estoy hablando. Esto mismo lo voy a colgar en YouTube, esta enseñanza para que la gente se aperciba de este espíritu llamado Jezabel. Influenciar a los demás. Número 4. Aquí hay que tener escuche bien, ponga suma atención a esto. Preste atención. Aparentan tener dones espirituales. Este tipo de personas siempre buscan ser espirituales y hablan sobre sus dones. Buscan reconocimiento y manipulan las cosas para lograr su propósito. Pueden buscar interpretar sueños, tener visiones, pero estas son engañosas porque provienen de su imaginación. Tenga cuidado que no todo el que de Dios es de Dios. No todo el que dice Dios me dijo está hablando de parte de Dios. Hay mucha gente por ahí con falda larga, con moño duro. Hay mucha gente también por ahí, iglesias liberales. Hay mucha gente en todos los lugares, porque este espíritu se mete donde quiera, que aparentan ser de Dios, pero no son de Dios. No son de Dios. Hay que tener cuidado. Por lo cual la Biblia nos exhorta que debemos estar atentos a los espíritus que nos quieren confundir. La Biblia dice en 1 de Juan capítulo 4, versos 1 y 3. Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus para ver si son de Dios. Porque muchos falsos profetas han salido al mundo y en esto conocéis el espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido, que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne, y todo espíritu que no confiesa a Jesús no es de Dios. Así que hay que tener mucho cuidado. Quinta característica. Muestran una falsa humildad.
se disfrazan de humildes, pero no son humildes. La humildad es una de las características que todo cristiano debe tener, pero esto resulta difícil, escuche bien, ya que el mundo en el que vivimos está lleno de falsedad y vanidad. Sin embargo, si vamos de las manos con Cristo, evitaremos que el espíritu de Jezabel nos haga ser personas con falsa humildad. Hay que tener cuidado, que se disfraza de humilde, pero no es humilde. Número 6, no hay presencia del Espíritu Santo en ellos. Cuando una persona se deja llevar por el espíritu de Jezabel, no existe ya una comunión espiritual con Dios, por lo cual se va alejando del Espíritu Santo y su relación con Él se vacía y por ende no tiene nada que mostrar. No hay presencia del Espíritu Santo. Número 7, son falsos maestros. Hay que estar atento a los falsos maestros, aquellos que se dejan influenciar por el espíritu de Jezabel, confundiendo a los demás con sus enseñanzas que no son de Dios, tergiversando la palabra y emitiendo juicios sobre la voluntad de Dios a fin de estropear el propósito de Dios. Cuidado. Número 8, se exaltan a sí mismos. Una de las características de este espíritu es que se exalta a sí mismo. Amén. Hay que tener cuidado. Se exalta a sí mismo. Sumo cuidado con esto. Una de las características del espíritu de Jezabel es la autopromoción. Le gusta autopromocionarse. Le gusta autopromocionarse. ¿Para qué? Para recibir exaltación de los hombres. En este sentido, vamos a ponerlo así. Ok, ahora sí. En este sentido, existe una tendencia liberal en la actualidad que promueve la tolerancia basándose en que Dios nos ama, el libre albedrío, pero un buen padre no es aquel que te deja hacer lo que tú quieras, ¿verdad? Sino el que te educa con amor y te enseña el camino correcto que tú debes seguir. Así que no te dejes arrastrar por el espíritu de Jezabel, llénate del Espíritu Santo, porque los días finales se acercan y debemos cuidar la salvación, que es el regalo de Dios para sus hijos. La mejor forma para deshacernos de este espíritu perverso es arrepentirnos, ¿verdad? Diariamente y pedirle a Dios que nos proteja de todo mal y de las acechanzas del diablo. Entonces, mis amados, pendiente con esto. El espíritu de Jezabel está gobernando muchas iglesias. Debemos tener sumo cuidado con esto. Shalom. Bendiciones.